Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado. José Ramón Pina Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La candidatura única en el PP, ¿sí o no? ¿Cómo resolvemos el caso, querido profesor? Pues, querida Marta, el voto de los militantes ha dejado a Soraya y a Casado para competir en el Congreso. Ahora se miran de reojo. La victoria de Soraya no ha sido como para confiarse, sobre todo si en el Congreso los de Cospedal no le votan. Por eso quiere unidad. El cálculo de Pablo es el contrario. Si le votan Cospedales y Margallo, será presidente. Por eso quiere votar. Pero los compromisarios no son los militantes y pueden no pensar lo mismo. En esta jugada de póker, el farol puede ser fatal. Y ya lo dice un refrán. Sorayos, Casados y Cospedales ahora votarán o negociarán, según convenga, a sus generales. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Están pensando uno en otro. Menudo lío. Es un póker. Los amigos de tus amigos son mis amigos. Adiós, José Ramón. Buen fin de semana. Mis enemigos son mis enemigos. Mira, como quieras. Hasta luego. Hasta la semana que viene, José Ramón. Con Colmenarejo, la última hora en la Linterna. COPE. Estar informado. Buenas noches, volvemos a encender la linterna. Saludos de Marta Ruiz. Después del tiempo de juego, Bélgica se ha clasificado para las semifinales del Mundial de Rusia tras ganar a Brasil 2-1. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, sigue la linterna. Enseguida las claves de la semana, que acaba con Jorge Bustos, Iñaki Gil y Javier Fernández Arribas. Antes, las noticias que pasan por el dilema que se ha abierto en el Partido Popular. Ahora es cuando empieza la verdadera batalla. Ahora sí, solo puede quedar uno después de la primera criba en las primarias de las que va a salir elegido el sucesor de Mariano Rajoy al frente de la presidencia del partido. Y tendrán que ser los más de 3.100 compromisarios los que decanten la balanza hacia la ganadora de la primera vuelta, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien por cierto va a estar mañana aquí en COPE con nuestra compañera Cristina López en Lifting, o hacia el segundo, el vicesecretario de Comunicación Pablo Casado, quien se niega a integrarse en una candidatura única, sabedor de que puede llevarse los votos de los candidatos caídos en la primera vuelta. Álvaro García. Casado ya ha iniciado su campaña para recoger los votos de los compromisarios de cara al Congreso Extraordinario del 20 y 21 de julio. Su objetivo es integrar a todas las candidaturas, pero nunca antes de la segunda vuelta. Cuando nos hemos dado unas normas y cuando hay un 63% de los militantes que quieren también decidir el futuro del partido, yo creo que es lógico que lo hagamos así, sobre todo porque no se cambian las normas del partido en la primera parte. En este caso, insisto, no vamos a ir ni a penaltis ni a prórroga, pero creo que es bueno jugar la segunda parte. María Dolores de Cospedal es compañera y amiga, dice Casado, y agrega que comparte con ella una idea clara de lo que España necesita. Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría guarda su posición y espera movimientos de Pablo Casado. Mientras en el PP se centran en renovar su liderazgo, en el Gobierno se preparan para la reunión del lunes entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien va a pedir una solución para culminar el plan independentista. Desde el Ejecutivo se insiste en que se puede hablar de todo, pero al mismo tiempo actúa contra la moción aprobada por el Parlamento para reactivar la resolución del 9 de noviembre, que es el origen de todo este lío. Ricardo Rodríguez. El recurso ante el Constitucional llegará en cuanto reciba el preceptivo informe del Consejo de Estado y ha requerido firmeza y proporcionalidad, es lo que ha vendido el Gobierno y en su nombre Isabel Cela, para a la postre actuar de idéntica manera que Mariano Rajoy frente a un intento del Parlamento de Cataluña de recuperar la vía unilateral. La impugnación se hace precisamente en defensa de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. El Gobierno siempre actuará con firmeza y con proporcionalidad. Ahora bien, la vía jurídica y la política van por carriles distintos y la primera no debe contaminar a la segunda, y es que el Ejecutivo está por la distensión, pese a todo, en la cuenta atrás a la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra, una cita ante la que hay grandes esperanzas puestas. Decía Cavafis que solo a los dioses les es posible adivinar el futuro. La primera reunión debe salir bien, y para que salga bien, la otra parte tiene que poner de lo suyo. Queremos hablar de las cosas que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sánchez desplegará ante Torra una agenda cargada
de inversiones, transferencias pendientes o la reducción de la conflictividad para favorecer una impresión al menos de cierta normalización en las relaciones entre gobierno y Generalitat. A esta hora se busca a 40 personas desaparecidas en el estrecho de Gibraltar. Otras 70 han sido rescatadas esta tarde. El Papa ha vuelto a denunciar la muerte de miles de personas en el Mediterráneo durante la misa de San Pedro, 5 años después de su visita a Lampedusa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Mientras Italia cierra sus puertos a las ONGs que salvan la vida de los inmigrantes, el Papa ha asegurado en su homilía que la única respuesta sensata es la solidaridad y la misericordia. A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir. En los bancos de la Basílica de San Pedro se sentaban decenas de refugiados en una ceremonia íntima en la que también agradeció expresamente en español el trabajo de los socorristas que salvan vidas sin que les importe su procedencia. Va terminando este viernes 6 de julio, un día en el que además, con el patrocinio de Repsol, ¿qué ha pasado, Javier García? Colmenarejo. La linterna. Los 12 niños atrapados en una cueva de Tailandia no serán rescatados esta noche. Los pequeños están aprendiendo todavía a bucear y las autoridades no quieren correr riesgos, sobre todo después del fallecimiento de uno de los buzos que formaba parte del operativo. En nuestro país, el Partido Popular ha llevado ya al Constitucional la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Lo ha presentado su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando. Espero que finalmente podamos parar este golpe a la democracia, que es lo que ha perpetrado el señor Sánchez con este decretazo. Además, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y su equipo de gobierno de la marca local de Podemos tendrán que declarar en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación. Y en Pamplona celebra ya su primera noche de los Sanfermines. Esta tarde se ha entonado el Riu y mañana será el primer encierro con toros del puerto de San Lorenzo. Así estamos contando lo más destacado de este viernes 6 de julio a la luz de la linterna con el patrocinio de Repsol en la cadena COPE. Hablamos en la linterna de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia, como siempre con César Nomela. La eutanasia convierte el acto médico en actuación letal para terminar la vida de una persona, algo contrario a la deontología de la profesión sanitaria, cuya misión es curar o aliviar. Solo 4 países pequeños de Europa, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, han legalizado la eutanasia o el suicidio asistido. Una legalización que pronto les resultó insuficiente y que llevó, por ejemplo, a la despenalización de la eutanasia en niños. La muerte digna no es la causada de forma deliberada, es la muerte que llega de manera natural, ante la que la sociedad y el sistema de salud deben proporcionar el acompañamiento y las medidas paliativas que hoy son posibles, lo que no significa una obstinación terapéutica fútil. Para Laura Bossi, la legalización de la eutanasia no conduce a una mayor responsabilidad del enfermo sobre el final de su vida, sino a una estandarización de la muerte y a un incremento inaceptable de la responsabilidad del médico de autorizar la muerte de una persona. Las 18. La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, se ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Cada semana bajo el sanchismo es pródiga en diversiones e indignaciones. Pero esta semana el que más nos ha divertido es el PP, las cosas como son. Este experimento sociológico y político en que han consistido sus primarias arroja un resultado provisional. Y desde luego no despejan las muchas dudas que conservamos sobre la posibilidad de que el PP se levante unido y compacto para hacer oposición al gobierno Frankenstein de Sánchez a partir del mismo día 20, fecha de su Congreso Extraordinario. Sin embargo, de esta catarsis interna podemos extraer algunas lecciones valiosas. Y la primera tiene que ver con el bueno de la semana, que es aquel que quedó segundo en el orden de preferencias de la militancia. Y que no es otro que Pablo Casado. Efectivamente, Marta, su pase a la final, con las muchas posibilidades de triunfo que le concede la negociación del trasvase de apoyos de Cospedal para impedir que gane su archienemiga Soraya, es el premio con que la fortuna ayuda a los audaces. Nadie esperaba que Casado se lanzase a la carrera,
no contaba con el apoyo del aparato, no le arropaba ningún ministro, su expediente académico estaba siendo investigado no solo en los periódicos, sino también en los tribunales, su juventud parecía generar recelo en un partido habituado al poder maduro de las viejas jerarquías, y además estaba Feijóo, que aún no había pegado la espantada. Pero contra todo eso, Casado dio un paso adelante, a pecho limpio, con las armas únicas de su elocuencia y su ilusión de futuro. Y muchos militantes le han seguido, porque la voluntad de liderazgo no entiende de edades, sino de convicciones. Y Casado ha sabido transmitir la solidez de las suyas. Pasará lo que pase, pero su gesta tiene ya el aroma de rebeldía, propio de estos tiempos políticos de rechazo a lo establecido y a lo previsible. Ojalá el futuro PP se contagie de ese impulso, porque España necesita ya mismo su oposición. Aclarado el bueno, Jorge, vayamos ahora con el feo, o la fea, que es para ti esta semana Meritxell Batet. A quien Pedro Sánchez parece haber encomendado la fea tarea del poli bueno, casi de poli cómplice, del nacionalismo separatista. Solo así se explica que la ministra de Política Territorial del Gobierno de España, es decir, aquella voz que más celo debería poner en combatir el discurso rupturista de los hispanófobos, declare que Quim Torra tiene derecho a hablar de todo en Moncloa con Pedro Sánchez y que Cataluña exige un tratamiento específico, o sea, mejor que los demás. O sea, lo contrario a la igualdad que se supone que predica el socialismo desde que se fundó en el siglo XIX. ¿Es Batet socialista o tiene tendencia al soberanismo camuflado? Ella ha negado que exista el derecho de autodeterminación, pero su partido, el PSC, adoptó en su día el maldito derecho a decidir que nos ha llevado hasta el golpe. Solo espero que Torra salga de Moncloa tan decepcionado como salió Artur Mas de aquella reunión con Rajoy. De lo contrario, sabremos que este gobierno está traicionando lo más importante que debe defender: la unidad, la igualdad y la libertad de todos los españoles. Y para finalizar, vamos con el malo, que es el nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Todos en grupo ahí. Una jaula de grillos morados y amarillos, radicales de distintos signos, que han desembarcado en la radiotelevisión pública para satisfacer a los socios de censura de Sánchez, que paga así su alquiler en la Moncloa hasta 2020 y de paso se compra con nuestro dinero un formidable aparato de propaganda personalista a mayor gloria de él mismo. La mitad de España, PP y Ciudadanos, está ausente de ese consejo sectario donde ya les pagamos el sueldo a consejeros elegidos con mimo por su odio amargo a España, a la monarquía, la economía de mercado y la libertad individual. De momento, Willy Toledo no presenta informe semanal, pero todo se andará. Ya no hará falta coger un avión para viajar a La Habana, Marta, porque la tendremos en el salón de casa. Jorge Bustos, gracias como cada semana y buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Hay que volver enteros, Jorge. Lo haremos. A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Iñaki Gil. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. La canciller alemana Angela Merkel continúa intentando salvar su gobierno y su coalición con los socialcristianos de Baviera. La última decisión, no instalar centros de recepción de inmigrantes y refugiados en su territorio. ¿Va a ser esto suficiente? Bueno, se supone que sí, porque aunque lo que están haciendo es un baile semántico con los términos para intentar salvar los muebles, bueno, hay un acuerdo con los socialcristianos de Baviera y también con el SPD, porque los socialdemócratas no eran partidarios de los centros de recepción o centros de tránsito donde se tiene que proceder a la identificación, al control y luego al destino de estos inmigrantes, y eso se ha cambiado por procedimientos de tránsito, con lo cual todo ese tipo de trámites se van a realizar en las comisarías ya existentes o, si hiciera falta, incluso en los aeropuertos. También indica que el flujo ahora mismo de inmigrantes no es significativo. Yo sigo insistiendo en que el problema ahora mismo del número de inmigrantes o refugiados que tiene Alemania no es elevado en absoluto, pero sí se ha convertido en un problema político por los vecinos, ¿no? Además de todo eso que dice Javier, hay una razón más perentoria, y es que a nadie le interesa unas nuevas elecciones. A los socialcristianos de Baviera, porque tienen elecciones en Baviera en octubre y andan apurados y no van a mezclarse a la vez.
a la canciller Angela Merkel y a sus demócratas cristianos, porque ha dado muestras de debilidad y a lo mejor en unas próximas elecciones ya sería su final, o tendrían en los cristianos demócratas la tentación de presentar otro candidato, y a los socialdemócratas porque van fatal en las encuestas. Así que si tres que no quieren elecciones están gobernando, pues siguen gobernando. Está claro que no les interesa una ruptura de esa coalición de gobierno, pero tampoco le interesa a Merkel llevarse mal con sus vecinos, con el húngaro y el austríaco, a pesar de discrepar, ¿no?, en las políticas migratorias. No, se han producido reuniones. Bueno, el propio Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, ha visitado Berlín, y cuando se han comparecido públicamente no han tenido ningún problema en reconocer las graves diferencias que tienen en el tema de inmigración. Incluso Orbán dijo, no, es que yo, tal y como estoy defendiendo mis fronteras, lo que estoy es evitando que miles de personas lleguen a Alemania. Bueno, la canciller también dijo que no estaban de acuerdo, pero lo que a mí me gustaría destacar de esta situación es que este tipo de diferencias no impiden que se siga colaborando en otras cuestiones. Es decir, antes, no hace demasiados años, este tipo de ambientes eran bastante beligerantes. Sin embargo, ahora, a pesar de que las diferencias son graves en el tema de inmigración, se entiende que no hay que tensar demasiado la cuerda, ¿no? Bueno, a ver a dónde nos conduce esto, ¿no? Porque sin duda está en peligro también la libre circulación, porque así aquí cada uno va tomando medidas unilaterales, ¿no?, de protección de sus fronteras. Al final la esencia de la Unión Europea, que es esa movilidad, se puede ir al traste. Otra cuestión que está enquistada es el Brexit. Sigue bloqueado. La primera ministra británica quiere suavizarlo, pero no sé yo si esto va a ser la posibilidad para desbloquearlo. La verdad es que hoy han estado en una reunión muy complicada, porque Theresa May camina por el filo de la navaja, porque por un lado los que quieren un Brexit claro y duro no están por la labor de que el Reino Unido siga perteneciendo a una especie de tercera vía, compartiendo el mercado único de bienes y servicios, y los más razonables, los proeuropeos, saben que poner una frontera a los bienes y a los servicios sería un desastre económico, y lo que tratan es de que se pueda restringir la libertad de movimientos. Entonces, entre esas dos cosas se están tratando de conseguir una posición común a ellos mismos, a los conservadores, con la amenaza de los duros de acercar el gobierno si no se cumplen sus principios, y con la presión de los demás. Después tendrá que ir Theresa May a la Unión Europea con esa posición que ya de entrada a los europeos no les parece bien. O sea que aquí lo del Brexit, la verdad es que está difícil. Bueno, parece un cuento sin final el Brexit. Yo creo que cuando tú pones y han puesto encima de la mesa todos los costes y lo que significa, pues hay que pretenden un Brexit más duro, más blando, medio pensionista, y claro, yo creo que en ese sentido el riesgo de ruptura en el gobierno es muy elevado, pero en cualquier caso tienen en las calles pues un movimiento que sigue creciendo, pidiendo un nuevo referéndum para ver si hay Brexit o no hay Brexit. Yo en esto, aparte de lo que son los costes tanto para el Reino Unido como para Europa, yo creo que para el Reino Unido la fractura social, la fractura generacional entre los más mayores, que se han dejado llevar un poco por el corazón y querían la salida de Europa, con los más jóvenes, que son mucho más centrados en la necesidad que con la globalización tiene pertenecer a Europa, pues tiene y crea unas discrepancias preocupantes para lo que es la convivencia política, en este caso en el Reino Unido. A estas alturas está claro que la postura pragmática de un Brexit suave, de que el Reino Unido tenga después de la ruptura un estatus parecido al de Noruega, es lo mejor para todos. Lo que pasa es que, claro... Eso también lo tiene que aceptar Europa, ¿no? Sí, pero el problema es que acepten eso los que querían restringir la libertad de movimientos y la libertad de bienes y servicios, porque las unas van con las otras. Bueno, y con este lío que tenemos con el Brexit en ciernes... y esa negociación, a ver si se ponen de acuerdo con qué tipo de Brexit al final se quedan, y también se queda Europa. Llega la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y esta cuestión también nos afecta a nosotros. Hombre, nos afecta porque el comercio mundial hoy en día es algo muy importante. Voy a dar solo una cifra. En 1990 el comercio mundial era el 15% del PIB de todo el mundo. En 2017 ya era el 30%, es decir,
un tercio de la riqueza que se genera tiene que ver con el comercio mundial, en todo el mundo, a unos países más y a otros países menos. Entonces, una guerra comercial entre Estados Unidos y China es fatídica, porque a la larga va a repercutir sobre todo tipo de cosas y además va a dar pie a otra guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que eso nos va a afectar más, y eso nos afecta a todo el mundo, desde los fabricantes de coches hasta los exportadores de aceitunas, que son aceitunas negras para las pizzas, que son uno de los grandes damnificados por las restricciones de Trump, que en esto se está comportando como un aislacionista y como alguien que va en contra de lo que Estados Unidos viene defendiendo desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Es realmente un rupturista. Sí. Y China responde. China no se queda atrás, no parece que se vaya a amedrentar por las medidas arancelarias de Trump, y lo que se está provocando con todo lo que quiere el presidente norteamericano es que el comercio internacional se cree una inestabilidad que efectivamente nos va a perjudicar, y mucho a nosotros. Hablabas de las aceitunas negras. Creo que el coste para los agricultores españoles ronda los 70 millones de euros y bastantes puestos de trabajo, con lo cual este tipo de situaciones, debido a una serie de deseos o cuestiones que el señor Trump quiere llevar adelante, sobre todo para contentar a sus votantes, está poniendo en jaque las relaciones con China, pero también las relaciones internacionales. Y además también afecta al propio país, es decir, que contentará a los votantes, sí, pero duda. También tiene consecuencias para la economía norteamericana. Vamos a ver esta semana Trump en Europa, en la cumbre de la OTAN, y después con Putin en Finlandia, y después en el Reino Unido, a ver si hay alguna posibilidad de que se deshiele un poco la relación con los europeos, o si siguen esa línea de exigencia presupuestaria, militar y de riesgo de ruptura comercial. El deshielo, hace referencia al deshielo, Iñaki, ¿creéis que ese deshielo que vivimos en su momento entre el dictador norcoreano y el presidente de los Estados Unidos se va a materializar? ¿Va a avanzar o se va a quedar solamente en aquella reunión y en aquellos momentos, ¿no?, que vivimos? Hombre, el secretario de Estado norteamericano, Pompeo, ha llegado hoy a Pyongyang, y de lo que se trata es de, oiga, una vez que se firmó lo que se firmó en esa reunión de Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un, hay que seguir avanzando y poner, como decía aquel, pasar de la literatura a las matemáticas. Vamos a ver cómo se va a desnuclearizar Corea del Norte, y sobre todo cómo luego se va a respetar al régimen de Corea del Norte, que desde mi punto de vista es una concesión muy muy significativa que hace Estados Unidos, y es renunciar a la posible reunificación de la península de Corea, con lo que eso implica, no ya solo de cuestión estratégico, militar o económica y comercial, sino también social, por las familias que siguen separadas desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Oye, ya para terminar, hemos tenido a Barack Obama en Madrid, y ha lanzado alguna advertencia, Javier, contra aquellos que tienen tentaciones dictatoriales. ¿Esto por quién iba? Hombre, todos podemos pensar que no tiene apenas cariño por Donald Trump. Barack Obama ha participado en la cumbre sobre innovación tecnológica y economía circular que se ha celebrado en Madrid. Luego ha estado unos 20 minutos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En esa cumbre sí estaban Albert Rivera y Pablo Casado, y las palabras de Trump son claras: cuidado con que la democracia deje algunos vacíos o no asuma las responsabilidades que debe asumir, porque hay tentaciones dictatoriales en la gestión de algunos políticos. Si me preguntas a quién se podría referir, pues yo sin duda que se refería a Donald Trump, pero creo que todos y cada uno de los países podemos reflexionar sobre el mensaje de Barack Obama. Rematas, Iñaki, que nos quedamos sin tiempo. Sí, porque la democracia, que parecía que era un bien establecido ad perpetuam, está siendo resquebrajada, por ejemplo en Turquía, por ejemplo en Polonia. No echaría yo en saco roto la advertencia a Barack Obama. Tendremos que seguir hablando de Polonia, ahora que lo habéis recordado, que esto va a dar mucho de sí, que se ha encargado la separación de poderes. Gracias a los dos, Javier Benet Arribas e Iñaki Gil. Hasta la próxima semana. Adiós, adiós, buen fin de. Alicia García, la prensa de mañana, ¿por dónde va? Pues la prensa de mañana vemos mucho carrera por el liderazgo del Partido Popular. Es un tema que está en todas las portadas que nos han ido llegando hasta ahora. Por ejemplo, podemos leer en La Razón, en portada: Casado espera lograr 2.000 compromisarios
de los 3.184. El Mundo lleva una entrevista con Soraya Sáenz de Santamaría y titula "Está en el ADN del PP que mande la lista más votada". En El País, Casado busca sumar apoyos de Cospedal contra Santamaría, y también en la misma línea La Vanguardia titula "Casado ofrece una alianza para vencer a Santamaría". También en la prensa, los periódicos que nos van llegando hasta ahora, aparece Cataluña en las portadas. En el caso del Mundo titula "Sánchez trata de frenar la presión de Torra con un recurso ante el Constitucional". El País es su titular principal. El Gobierno lleva al Constitucional la moción del Parlamento catalán. Se quedan ya con los compañeros de la linterna de la Iglesia, con Faustino Catalina y compañía. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana. Un saludo de Marta Ruiz.